Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Colosenses y no sin antes voy a hacer como mis hermanos, voy a hacer una introducción. Perdón que estoy un poco mal de la garganta y pues se me escucha un poco la voz así. Esta palabra que yo quiero compartir con ustedes, cuando mi pastor, que ya lo tendremos hoy de vuelta, ya podremos gozar de él esta semana que viene, me escribió para pedirme que compartiera este día. Yo me pongo muy nerviosa, hermanos. Y entonces, como el jueves pasado me tocaba compartir, digo yo, ay Dios mío, y ahora otra semana sí. Y es cierto que la semana pasada estuve más tranquila y estaba preocupada porque estaba tranquila. Y entonces estuve orando al Señor por la palabra, estuve clamando, y da la casualidad que el domingo por la noche yo me empecé a encontrar mal. Y estuve esta semana muy mal, hermanos, y le decía yo el miércoles a mi esposo, no recuerdo cuándo fue la última vez que me he sentido tan mal, le decía yo, y fue a las urgencias y todo, y me pasó que en medio de ello yo oraba, hermanos, y parecía que el dolor estaba así como diciéndome, aquí estoy, y no conseguía yo como concentrarme o centrarme. Le decía, Señor, siento como que va y viene la presencia, como que no llegaba a poder conectar con el Señor de la carga que tenía y de que me sentía mal. Y le decía yo, Señor, no entendía ni por qué estaba así de mal de un día para otro. Y seguía así, estaba tomando el medicamento y no pasaba nada. Y leyendo la palabra, hermanos. Y ya el Señor me había hablado y era como que se me iba y se me venía. Y ya el viernes, de esto que yo digo que a veces el enemigo viene y te acierta como un golpe bajo, se me presenta ahí una situación difícil y yo le decía, Señor, a ver cómo voy a yo a tomar esto. No sé, pero me pasó que no me entristecí, sino que me enfadé con el enemigo. Pero fue como decir, mira, ya estuvo bien. Y me daba cuenta de cosas en esa semana, ese día que yo me encerré a orar. Y para mí esa es mi medicina, el poder estar con el Señor a solas. Y el Señor solo me decía, firme en la fe, firme en la fe. Y yo decía, ay Dios. Y pensaba y le decía, y me daba cuenta, me hacía el Señor como ver que cuando vienen situaciones así en tu vida te desenfocan, de verdad que te desenfocan y ya no eres capaz de pensar o de ver más allá cuando tú te desenfocas del Señor que lo que te está aconteciendo. Y yo le decía al Señor, cuando el Señor me decía, pero yo sentía como si el Señor me hacía así, me decía, firme en la fe, firme en la fe. Y yo volví a leer la palabra y decía yo, bueno, Señor, fue una situación que no me la esperaba. Y entonces yo me di cuenta que es cierto, que te pone como en la situación de que solo tú, que te ves tú y ya no ves nada más. Y entonces yo le dije, en la oración de verdad le decía, mira, Señor, no estoy triste, pero me siento como una olla que iba a explotar, porque le decía, Señor, no es posible y no voy a recibir esto en el nombre de Jesús porque tú me diste una promesa. Yo le decía, Señor, con todo respeto, Padre, en Isaías 43, y yo clamaba el versículo y le decía, Señor, yo he de verlo porque tú me lo has dado. No permitas, le decía yo, Señor, que se enseñoree el enemigo y el sábado, a mí me sirvió muchísimo eso, hermanos, poder ir a la presencia, descansar ahí. En la célula tocamos el tema de la fe, de las situaciones, que fue así como, me impactó el Señor, ¿no? Y yo, bueno, dije, me levanté el sábado, hice mi ayuno, y he de decir que ha sido el primer ayuno en el que no termino con dolor de cabeza. O sea, fue buenísimo y me sirvió. Luego de esas cosas que te pasan en el matrimonio, que yo sé que hay cosas que a mi esposo no tengo que pedir, me conoce y me dice, me voy a ir con los niños. Yo necesito un tiempo a veces a solas con el Señor y no porque mis hijos sean pequeños, no,
Si yo les digo, hijos, voy a orar, se quedan. Pero fue un tiempo en el que él se dio cuenta que yo necesitaba y se fueron. Tuve un tiempo con el Señor y con la palabra y entendí lo que el Señor me quería decir la semana que estaba pasando. Para variar, pues ayer en la tarde no sé por qué empecé mal de la garganta. Y yo le digo, mira, Señor, no permitas que nada estorbe, no por mí, sino por amor a su pueblo. Porque en realidad, hermanos, lo decía el hermano Luis el domingo pasado, ciertamente cuando tú te paras aquí, vienes no solo con temor al Señor, sino con una responsabilidad sobre tus hombros, de haber podido estar apercibido a lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Y no solo a mí, sino que en realidad esa es la responsabilidad, lo que tú vas a llevar a través del Espíritu Santo al pueblo. Y entonces vamos en el capítulo 1 de Colosenses, en los versículos del 21 al 23, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor, en el versículo 1. También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de Él. Como lo decía en la alabanza nuestro hermano Antonio, ¿no? Nosotros antes, hermanos, estábamos alejados de los pactos, de las promesas, de la bendición del Señor para nuestras vidas. Y ahora la palabra nos dice que nos ha acercado el Señor Jesucristo a través de su sacrificio en carne al Señor. Los domingos pasados hemos estado escuchando, hermanos, sobre la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, sobre el peso que tiene, sobre la importancia que tiene aquel sacrificio extraordinario que el Señor hizo a favor de todos nosotros. Hemos estado escuchando, como decía nuestro hermano Luis, verdaderamente la profundidad de aquello que es tan vital que nosotros entendamos y que aprendamos, que no solo se dio como sacrificio, sino que ofició aquello a causa de nosotros. Y de cómo poder entender, hermanos, el valor, el peso que tiene sobre nosotros, ese peso de gloria de lo que el Señor hizo por nosotros. Ahora la palabra nos dice aquí que a causa de aquello, al Señor le plació romper aquella pared, romper aquel velo y acercarnos a Él. Pero dice que el Señor Jesucristo vino para presentarnos ante Él, ante Dios. Dice la palabra, santos y sin mancha, irreprochables delante del Señor. Para eso vino. Pero vamos a concentrarnos ahora en el versículo 23, que es donde el Señor me hablaba. Entonces, cuando nosotros ya entendimos a lo que el Señor vino, lo que el Señor ha hecho, que llevamos domingos, que se nos ha estado enseñando, que yo espero que hayamos aprendido del valor del sacrificio, de lo que significa y de lo que conlleva para nuestras vidas. Ahora Pablo dice en el 23, pero es una necesidad vital para nosotros que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Yo quiero que nos concentremos en donde dice, es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe. Bien. Dice que fundados es el cimiento en el cual el creyente descansa firmemente. ¿Y cuál es el cimiento en el que nosotros descansamos? ¿Cuál es el cimiento de cada uno de nosotros donde ha hecho su firmeza? A mí, Pablo me parece un hombre profundo del Señor. Dice cosas tan... que si nosotros las vemos, las meditamos, las estudiamos, nos damos cuenta de que no son palabras por encima,
de que son palabras que tienen poder para nosotros. Y por eso el Espíritu las inspiraba que las escribiera. Entonces dice que firme es estar sujeto a algo, que no disminuyas tu fuerza, que tiene intensidad, que no cambia su propósito, que es constante, que es sólido, que no cede, que no se deja abatir. Y entonces, dice en Efesios 3:17, y que Cristo viva en vuestros corazones por la fe, así firmes y profundamente enraizados en el amor, no movidos, hermanos, del cimiento, sino asidos de aquel cimiento que es Cristo para nuestras vidas. Pero el Señor, meditando esto, hay unos versículos en los que el Señor me dejaba ver la importancia de que nosotros conozcamos el cimiento y de que lo apliquemos para nuestras vidas. Dice en Lucas 6:48, esta es la versión Dios habla hoy del 2002. Se parece a un hombre. Estos versículos, hermanos, todos los conocemos y hasta se han hecho alabanzas de la escuela dominical de esto. Pero me parece interesante que nosotros apliquemos los cimientos, el fundamento y la firmeza sobre la palabra que está aquí. Dice, se parece a un hombre, lo tengo escrito aquí, ¿vale? Se parece a un hombre que para construir una casa cavó profundamente, dice, y puso los cimientos sobre la roca. Y cuando creció el río, el agua dio con fuerza contra la casa, pero no pudo moverla, porque estaba bien construida. Dice que se parece a un hombre. Miren, hermanos, esta palabra profundamente fue la que me llamó la atención, que estaba también en Efesios. Profundamente, dice enraizados, arraigados al Señor. Esta palabra no es como lo profundo cuando nos predica nuestro hermano Luis, que dice que tú te asomas, ¿no? Y ves, y es aquello vasto que tiene, no. Profundamente viene de una intensidad de tu ser. Viene de la fuerza que tú pones en tu ser para buscar. Pero fíjense que había otra versión que decía, lo primero que hizo este hombre. Lo primero que hizo este hombre, hermanos, fue tener claro quién era su cimiento. Lo primero que hizo fue entender de dónde provenía la sustancia, de donde él iba a vivir. El cimiento es el principio y es la raíz, donde se sostienen todas las cosas. Una vez que él entendió que su cimiento y su raíz era Cristo, entonces él decidió, yo voy a hacer algo. Yo voy a cavar y no lo voy a hacer por encima. Lo voy a hacer profundamente. Lo voy a hacer con pasión. Lo voy a hacer con fuerza. Lo voy a hacer con todo lo que hay dentro de mí. Porque ya sé yo que la sustancia que yo necesito para edificar mi vida y todo lo que conlleva mi vida es Cristo. Es Cristo Jesús. Y entonces vino este hombre y trabajó. Siempre me ha llamado la atención de algo que el Señor le dijo a Moisés cuando estaba frente al mar. Y fue, y tenía al faraón y a sus ejércitos detrás. No digo con esto que no hay que orar, porque hay que orar, ¿vale? Entonces le dijo, no, es que no es tiempo de orar. Miren, hermanos, con la oración hay que hacer algo. Porque si no, dice la palabra, muéstrame tus obras de fe. Hay que trabajar. El Señor le dijo, pon en marcha. El problema del pueblo de Israel es que tenía todo y no buscaba nada. Se hizo un pueblo perezoso. Quiero agua, quiero pan fresco todos los días. Quiero carne, perdón, pero hay una versión que dice, les dio carne hasta hartarse. O sea, quiero sombra, tienes la nube. Quiero fuego porque tengo frío, aquí está la columna. Quiero escucharte, que vaya Moisés y busque la palabra. No.
esta palabra es individual. Esto lo tienes que encontrar tú. Esto lo tienes que aprender tú. Esto lo tienes que aplicar tú y yo. No el que viene, no el pastor, no. Tú. Tú tienes que encontrar la sustancia. Tú tienes que saber quién es tu cimiento. Tú tienes que saber a quién estás asido y de quién depende tu vida. Miren, hermanos, yo cuando oro, a mí me parece, siempre le digo al Señor que para mí el Señor es una fuente que se convierte en fuentes. Yo le digo, Señor, para mí tú eres la fuente de esta casa, donde yo veo que hay muchos chorritos y corren para todos los sitios y llegan a todos los lados. Así veo yo al Señor en mi vida. Y le digo, Señor, yo vengo en oración y hago y pongo todo, hermanos, ya sea tu vida, tus hijos, tu trabajo, tu ministerio, todo lo que el Señor te permita y te conceda en esta tierra hacer, todo. Y yo le digo al Señor, y mi confianza es que esa fuente va a empezar a fluir para todos los sitios y va a empezar a hacer lo que tenga que hacer. Y por eso, hermanos, cuando a mí se me presentó la situación el viernes, yo me enfadaba y le decía, Señor, son los hijos que me diste. Tu palabra dice que como en agua, como en tierra seca vendrá ese agua sobre ellos, que mi posteridad será bendita en ti. Y yo decía, no, Señor, cuando la palabra dice resiste al enemigo, es contradice lo que él te está diciendo con la misma palabra del Señor. Y yo le decía, Señor, mi fe es esta y mi oración es esta, pero mi actuar también cuenta mucho, hermanos. La actividad que yo tenga por fe cuenta mucho. Y eso viene de que yo sé de quién provee eso. No porque yo tenga la capacidad ni la fuerza, sino porque Él, que está en mí y en quien yo decidí fundar y levantar, lo hará. Y lo va a hacer como no lo sé, ni sé el tiempo del Señor, pero sé que mi fe reposa porque está escrito y porque el Señor lo hará a su tiempo, pero Él lo hará. Y allí me fundamentaba, yo le decía, Señor, no, es que me levanto contra lo que veo, porque es que no lo puedo soportar, porque a mí me duele, y no solo me duele lo mío, me duele lo del hermano, me duele lo del otro, porque yo le digo, Señor, son los hijos que pusiste en nuestro vientre, son nuestra herencia, son quienes han de recibir el legado que tú nos dejaste, pero así en todo, hermanos. Porque yo no puedo pedirle a mi hijo que haga algo que yo no hago. O pedirle a un hermano, mira hermano, yo te veo hacer esto, si yo no lo hago. Si es mi actitud, si es mi accionar lo que te va a convencer, no las palabras que yo diga. Entonces, volviendo a esto, dice que primero este hombre sabía quién era su cimiento. Sabía, había conocido verdaderamente al Señor Jesucristo. Sabía que de Él dependían todas las cosas, pero también entendió que había algo que Él tenía que hacer. Y trabajó, y cavar, hermanos, no hizo un agujerito, no, cavó profundamente, y llevó su cimiento, dice, hasta la roca de tu salvación, la fortaleza nuestra. Y de ahí partió, pero me llama la atención que en el 49 dice, el que me oye y no hace lo que yo digo, se parece a un hombre que construye su casa sobre la tierra y sin cimientos. ¿Qué pasa? Que el Señor Jesús, hablando de esto, dice, no basta que tú vayas y escuches 10 predicaciones al mes. No basta que tú te pongas todo lo que tú quieras escuchar. No. Si tú oyes hoy atentamente la voz del Señor y la pones por obra, el Señor va a añadir la bendición a esa palabra. Dice que David se llevaba con él la bendición a su casa. Nosotros, hermanos, no venimos aquí por religiosos, ni por vernos. Nosotros venimos porque necesitamos del Señor Jesucristo. Venimos, hermanos, y muchas veces yo he venido así, esa es mi súplica, cuando me toca compartir, Señor,
Vamos, porque anhelamos oír tu voz, no anhelamos ver un hombre, anhelamos escuchar lo que tú nos quieres decir, anhelamos llevarnos esa palabra y volverla vida en esta semana. Hermanos, no es de hoy escuché un mensaje y me olvidé mañana. No, hermanos, la palabra es para vivirla. No seamos como el que oye y no hace nada, porque entonces, fíjense hermanos, este hombre del que el Señor habla no ha entendido quién es su fundamento, porque tú no le obedeces al hombre que está aquí. Tú le obedeces a Él que dio la palabra que está aquí. Este hombre no había entendido el fundamento, pero fíjense lo tremendo. Tanto como para el que lo sabe y edifica, como para el que no lo hace, va a crecer el río. Y va a azotar, hermanos. Y allí nosotros vamos a ser probados. Si sabemos quién es la sustancia de nuestra vida y quién nos sustenta y nos sostiene. Y eso era lo que esta semana me pasaba, me parecía que estaba yo así. Un día escuchaba, otro no, un día estaba peor y parecía que tenía algo ahí diciéndome, mira cómo duele, mira que... Y yo decía, Dios mío. Y es así. Y hasta que verdaderamente tú vuelves otra vez, me parecía que me pasó el viernes, como que te vuelves a abrazar aquello, aunque lo veas peor, te vuelves a abrazar y vuelves otra vez a entrar en el vigor que proviene del Señor Jesucristo, en el vigor que solo mana de Él. Y no quiero decir, hermanos, que no pasen situaciones o que siempre tengamos que estar en situaciones difíciles. No quiero decir eso. Quiero decir que a mí me pasa, que a veces tengo situaciones difíciles y que no es fácil. Y que para ver y la palabra muchas veces cumplida, tengo que pasar por ahí. Porque es bonito sabernos todo de memoria. Pero cuando no la has vivido, al final de cuentas es una palabra que solo te resuena y te resuena y te resuena. Pero llega hasta tu corazón la palabra. Y era lo que el Señor me decía, firme en tu fe. Firme en lo que has creído. Firme en tu principio. Firme en el que te sustenta. Y me pareció así porque ya el viernes yo creo que me hizo reaccionar lo que me pasó. Ya dejé de pensar en mí y me di cuenta que como estaba enfocada en que estaba tan mal, no me daba cuenta de lo que estaba pasando alrededor. Y no era ni capaz de centrarme en escuchar al Señor. Que ya cuando no lo escuchas, a mí me pasa que ya parezco como algo que va dando tumbos por ahí, que ya no soy capaz de apercibirme a nada. Y entonces, ¿qué pasa? Que van a venir esas cosas y van a azotar, pero dice al final del versículo 49, y quedó completamente destruida la casa de aquel que no conoce ni su cimiento, ni su sustancia, ni es capaz de ejercitarse en el Señor. Que nosotros, hermanos, no seamos un pueblo que está acostumbrado a que se le da todo, no. Que abunde entre nosotros la palabra, que abunde la gracia del Señor, que abunden las experiencias con el Señor. Porque eso es vida, porque yo cuando no me pasa algo raro, yo le digo, mira Señor, como la semana pasada que estaba tan tranquila, digo, uy Dios, pero no porque yo quiera ser un mártir, no, me refiero a experiencias vivas con el Señor, que el Señor te habla, que tú sientes su presencia, que tú vistes cómo el Señor te mostró algo, cómo el Señor te llevó a hacer así, vida, que yo le digo, Señor, si no, es que me parece que estoy muerta, que soy inútil. Que tu vida de verdad, decía yo, Señor, es que el Señor Jesucristo no vino a reposar, vino a un propósito, que así nosotros entendamos nuestro propósito en la tierra y podamos estar firmes, que nada nos mueva, que aunque vengan las situaciones no estemos abatidos, firmes en el Señor Jesús. Y entonces ahora dice, vamos a leer en Colosenses, ahí mismo, en el capítulo 2 y el versículo 3. Y el versículo 6.
y habla de la nueva vida en Cristo. En el versículo 7, Pablo les dice, arraigados y sobreedificados en Él, en el Señor Jesucristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Esta palabra arraigados, porque yo todo lo busco, hermanos, perdón, dice que da a entender su vitalidad, la vitalidad del Señor en nosotros. Por eso dice arraigados en Él, no en tus fuerzas, no en lo que hay en tu cabeza ni en tus pensamientos, porque los nuestros pensamientos no son los del Señor, ni lo que a veces nos parece recto, como la palabra dice, hay caminos que al hombre le parecen bien, pero a su fin, al final, es perdición. Y eso, hermanos, es importante que lo entendamos. Siempre, miren, hermanos, el fin de las malas decisiones o lo que hagamos, siempre va a llegar. Siempre va a salir a la luz lo oculto. Siempre. Porque a mí me pasa en mi casa que yo le digo a mis hijos, y de verdad que se lo digo a mi esposo, yo a mis hijos, hermanos, y ahí están. Yo a mis hijos no les paso un escáner. Yo no les cojo el teléfono y quiero ver todo lo que hay. No tengo necesidad hasta el día de hoy. No porque sean buenos chicos, sino porque el mismo Señor me muestra las cosas. Sin más. Y siempre mi oración es esa. Aún, Señor, y yo le digo, Señor, aún en el tiempo en el que yo no estoy en mi casa, vela tú. Sé tú el guarda de ellos. Y que salga lo que no tiene que haber. Y claro, porque la niña a veces me dice, si parece que anda. Y no, de repente entro y voy a hacer tal cosa y me doy cuenta. Y les digo, mis hijos, vengan acá. O es que me pasa, es que no sé. O de repente, yo, pero así, como si me lo pusieran enfrente. Y yo veo la fidelidad del Señor así en muchas cosas. Por eso, hermanos, tenemos que tener claro quién es nuestro fundamento, de quién dependemos. Porque miren, hermanos, hasta donde nosotros no podemos llegar, el Señor sí llega. El Señor llega y reina y lo hace con poder. Y no permite que pase más de lo que debe de pasar. Amén. Entonces, dice ahora, arraigados y sobreedificados. Sobreedificados. Vale. Dice que esta palabra sobreedificados es una acción progresiva, que quiere dar a entender ir más allá, ir más adelante, avanzar, avanzar, avanzar. En Él. Entonces, hermanos, yo lo que quiero es que entendamos que nuestra vida cristiana, que nuestra vida en el Señor no puede estar estancada. No puede quedarse donde está. No podemos, porque si estamos edificando en Él, quiere decir que Él nos va a llevar continuamente hacia adelante, con una sustancia que solo viene de Él, con lo que sustenta, con la vitalidad que el Señor trae para nosotros. Y dice, ahora, hermanos, y decía, sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Hermanos, de esto de decir que estos días he aprendido que la sustancia de la fe verdadera es Cristo. Es Cristo, hermanos. Es Cristo. Es cierto que la fe es tener la certeza de lo que tú esperas, pero si tú no lo tienes a Él, no puedes edificar, no tienes vitalidad, no puedes avanzar, no puedes ir en tu caminar, como Pablo decía. A mí me parece extraordinario que Pablo haya dicho, yo
llegué a la meta y todavía me quedan días de vida. Es tremendo, hermanos. Y la obra que hizo Pablo, a mí me parece, de verdad, después del Señor Jesucristo, poderosísima. Era un hombre que decía, yo tengo profundidades, he sido llevado al cielo, he sido bajado, he sido... Decía, Padre bendito. Y entonces habla de esto, de que tú y yo seamos confirmados a través de esa sustancia, confirmados entendiendo que la sustancia de la fe nuestra es Cristo y que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Aunque querramos edificar, dice que si el Señor de la casa no edifica con nosotros, en vano nosotros edificamos. Y nosotros necesitamos que el Señor edifique con nosotros. Él con nosotros, edificando nuestras vidas, afirmando nuestras vidas. Pero nos pide algo, hermanos, y es que seamos apasionados en todo. Seamos apasionados. Cuando nosotros ya tengamos claro quién es el cimiento de nuestra vida, cabemos. Cavar no es fácil. A veces te cansas. A veces pasan situaciones donde tú dices, ya no, mira Señor, no entiendo. No es fácil cavar, hermanos. En mi país se hacen unas excavaciones que los hombres terminan con todo esto lleno de callos y de todo y adoloridos. Y tú lo ves y dices, y a veces debajo del sol con aquella intensidad de calor. Y yo lo pensaba y decía, es que cavar no es fácil. Profundamente. Y decía, con intensidad, con pasión, no importando lo que hay, que seamos apasionados por nuestro Señor y que eso acarree sobre nuestras vidas verdaderamente la vida de Cristo en nosotros. Que al hablar del Señor la gente crea no porque somos parlanchines, sino porque diga verdaderamente allí hay algo que no es de esta tierra, porque yo siempre he dicho que yo, ¿vale? No ustedes. Me parece que soy como aquel burrito que llevaba encima al Señor Jesucristo. Que para mí, el Señor Jesús en mí es así, porque yo tengo muchas cosas que no son correctas, porque yo estoy edificando, porque yo estoy buscando, porque yo misma le digo, aquí está mi debilidad, ayúdame. Porque hermanos, nosotros somos hombres y mujeres hechos en la carne, que no quiere decir que eso nos da licencia de vivir pecando. Pero tenemos cosas a las que tenemos que venir y limpiarnos siempre. Pero ahí está el Señor en nosotros, que es poderoso, que vino para presentarnos santos, sin mancha, irreprochables delante del Señor. Pero encontremos, hermanos, esa sustancia, lleguemos a esa sustancia, porque vino una vez y para siempre el Espíritu del Señor Jesucristo en nosotros a morar. Y la idea es que nuestra vida no sea igual. La idea es que nuestra vida sea distinta y que se pueda ver que a pesar de las situaciones seamos hombres y mujeres que llevan a donde van esa sustancia, esa firmeza, que los que hay alrededor, hermanos, vean que no somos movidos, que no somos abatidos, que a veces, hermanos, vienen situaciones, sí, pero que permanecemos, no por nosotros, sino que lo vean a Él permanecer en nosotros, permanecer siempre, día tras día, hermanos, asidos a nuestro cimiento, asidos a la fuente, asidos a la raíz, para que nadie tenga que decir nada, no de nosotros, sino de nuestro Señor. Amén. Así que era todo lo que quería compartir. ¿Vale, hermanos? Que el Señor les bendiga.